todas. Ahí está lista la grabación. Eh, Sean todos muy bienvenidos. No sé si estamos todos o vamos haciendo un poquito de tiempo para que se sumen otras Sí, personas. puede ser, Claudio. Sí nos falta gente todavía. Tal vez un par de minutitos. Ok, tal vez Ujú. empezamos a unos 5 minutitos, unos 4 minutitos. De acuerdo, está bien. Ok, sí, perfecto. Mientras voy colocando la presentación y así. Bueno, sean todas y todos muy bienvenidos a la clase del día de hoy del curso de evaluación de resultados e impactos de la investigación. Me confirman que me estén escuchando bien, que puedan ver bien la presentación. Cualquier cosa ahí me pegan el grito, me hablan por el chat o una cosa así. Perfecto. Entonces, la idea del curso, de la clase del curso de hoy, es poder presentarles a ustedes algunos instrumentos y métricas para la medición de la incidencia política de la investigación. Es decir, presentar algunas de las principales enfoques, porque puede verse como un enfoque de evaluación, y técnicas que pueden tomarse dentro de otro tipo de evaluaciones que tomen en cuenta muchísimo más criterios sobre cómo medir la incidencia política desde procesos de investigación. Perfecto, muchas gracias por las confirmaciones. Entonces, para iniciar, me gusta presentar esta frase de Julio Verne, que es, ya se me olvidó cuál libro de Julio era, pero bueno, que refiere a una de nuestras casi que realidades científicas, ¿verdad? Que dice que la ciencia está hecha de errores, pero errores útiles de cometer, pues poco a poco conducen a la verdad. Y muchas veces en la relación entre ciencia y política, esto es lo que más o menos determina de qué manera la ciencia influencia la toma de decisiones, ¿verdad? Muchas veces por error, muchas veces por planificación, muchas veces porque se nos alinean los planetas y tenemos un poco de suerte también. También porque somos muy insistentes y porque logramos llevar nuestras ideas por medio de canales de comunicación al auditorio que nosotros queremos que llegue. O sea, cualquiera de los caminos nos puede conducir a la incidencia. Entonces, conviene estar un poco listo porque cuando hablamos de estos procesos donde se conduce más por el error o por la casuística, no tenemos mucho tiempo para planificar. Sí tenemos que estar listos para poder tener algunas herramientas para poder comunicarnos con la toma de decisiones que tienen sus particularidades y también poder disponer de documentos, de información, de datos, que yo estoy seguro que aquí más bien es lo que seguramente sobrará. Para iniciar el contenido de la presentación, vamos a ver primero un concepto de incidencia política. Hay muchos. Este me gusta particularmente porque es de origen nacional. Luego, ¿qué diferencia la incidencia política en la investigación? Que no necesariamente es la incidencia política que hacen todo tipo de organización. ¿Cómo se incide políticamente desde los procesos de investigación y de la academia? Presentando algunas líneas de qué manera se está haciendo actualmente, es exitosa, etcétera. Y también vamos a ver entonces cómo evaluar esa incidencia, lo cual se complementa muy bien con los procesos de planificación de la incidencia en sí mismos. Y si nos da tiempo, vamos a tener un ejemplo de dos evaluaciones donde la incidencia política fue
el principal enfoque o el principal objeto de estudio de cada una de ellas. Si no, pues también quedan ahí en la presentación para que las puedan consultar y en otro momento poderlas discutir conmigo si están de acuerdo. Ahora, quisiera yo preguntarles, pero preguntarles por medio de esta app, poder hacer un ejercicio de interacción un poco más rápida, tomarnos unos 5 minutos para que ustedes puedan ingresar a esta dirección www.menti.com, donde pueden ingresar este código, el 3264-6295, o bien escanear este QR para que los lleve a la página. Ahí les va a aparecer un diálogo donde ustedes van a poder responder en unas cuantas palabras, no tiene que ser algo muy rápido, muy amplio. Este, puede ser algo que piensen un poco, puede ser un par de palabras, un párrafo, donde ustedes definan qué es lo que entienden por incidencia política. Acá no hay respuestas malas porque la incidencia política en realidad, cuando la conceptualizamos, se trata de hacer de una manera descriptiva, es decir, tratar de comprender el fenómeno y no es de una manera prescriptiva en el que sea un concepto que te determine esta es la incidencia política que tiene que hacerse y nada más, sino más bien que es un concepto que está en constante construcción. Ahí lo voy a dejar proyectado mientras me paso al... Me confirman que estén ingresando, que sí les está sirviendo. Hola, lo envié usando el código QR y ahora no puedo ver los resultados o no sé si es que está Sí, eh, ya. acomodado así para que no pueda ver nada todavía. Sí, de momento no lo vas a poder ver. Ya voy a hacer el switch. Estaba dejando el código para que pudieran ingresar. Aquí ya estoy Ok, viendo que asumo que tengo sí un se par de envió entonces. respuestas. Sí. Ya estoy. Ok, gracias. Ahora sí deberían estar viendo el diálogo del Mentimeter. Sí. Ok. Influencia, insumos para la toma de decisiones en ese ámbito. Cambio en la política basada en evidencia científica, muy bien, sensibilizar, eso está también genial para poder accesar muchas veces a políticos, hay que hacer un proceso de sensibilización previa, es cuando se toman decisiones a partir de los resultados, ajá, de las investigaciones, mecanismos que permitan transformaciones sociales, es cogobernanza, correcto, muy bien, acá tenemos otra. Desarrollo de actividades que creen influencia y orientación en los grupos tomadores de decisiones. Una influencia dirigida hacia resultados esperados. Ajá, resultados esperados. Esa es una palabra clave importante. Efectos e influencias en la toma de decisiones país o de organizaciones con base en los datos. Participación ciudadana en la toma de decisiones también. Tenemos 9 respuestas de momento. No sé si alguien quisiera comentar alguna de las que ya incluyó. Ajá, tenemos otra. Se me hizo. Ah, bueno, tenemos una persona escribiendo. Bueno, déjenme comentarles que todas estas respuestas están muy relacionadas con lo que es incidencia política. Cualquiera podría ser usada como una definición personal o para un trabajo académico como incidencia política, porque en realidad los conceptos son muy recientes, ¿verdad? La literatura que les voy a presentar es inclusive de hace unos 5 años para acá, ¿verdad? Donde se ya está empezando a definirse temas de incidencia política desde la investigación.
Previo a eso, hay más literatura dirigida a sociedad civil, a organizaciones de la sociedad civil, a fundaciones internacionales o regionales, a este tipo de organizaciones de base social que tenían que desarrollar estos procesos para poder incidir en la toma de decisiones a distintos niveles. Entonces, si bien la ciencia ha participado en la toma de decisiones históricamente, como concepto la incidencia política es un poco más reciente, ¿verdad? Eso nos llama un poco la atención también de cosas como estos conceptos de la posverdad, de las fake news, de las teorías conspirativas, de los discursos anticiencia que están creciendo mucho, porque quiere decir que de alguna manera nos están obligando a pensar de qué manera tenemos que llevar nuestros conocimientos hacia la toma de decisiones y no esperar que pase de forma natural o aislada. Ok, quisiera que me confirmen si ya ingresaron todas las respuestas. ¿Hay alguien escribiendo para darle el espacio? Si no, pues podemos continuar con la presentación. Si alguien está escribiendo aún, eh, termine de hacerlo, por favor, agréguemela. Eso es como un registro también que estoy llevando yo de las diferentes percepciones que hay sobre cómo entender la incidencia política desde la acción universitaria. Entonces, como les decía, las respuestas que ustedes incluyeron en el Mentimeter, eh, todas son correctas, todas tienen que ver, la incidencia política es multicausal, multifactorial, por lo cual tenemos que entenderla así y también adaptarla muchas veces a los distintos contextos en los que la estemos usando. Entonces, por eso es importante diferenciar de la incidencia política como tal a la incidencia política hecha desde una universidad o hecha desde la investigación científica. Por ejemplo, un concepto que decía que les gusta porque es de un producto de dos autores nacionales, define la incidencia como esfuerzos de la ciudadanía organizada, como ven está más dirigida a sociedad civil, organizaciones de base comunal, para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos por medio de la persuasión, la presión ante las autoridades estatales. Consiste en un cúmulo de actividades que tratan de ganar acceso y generar influencia sobre las personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general. Eh, entonces, como vemos, aquí se mezclan muchas de las cosas que ustedes ponían. Esto implica gobernanza, esto implica influencia, esto implica el uso de datos, lo cual es un poco más específico en la investigación, como vamos a ver. Implica muchos de los elementos que ustedes ya colocaban en las definiciones. Y sobre todo implica un concepto que en español usamos mucho para el tema del trabajo jurídico de abogados, que se llama abogacía, ¿verdad? Normalmente entendemos que alguien que practica la abogacía es porque es abogado, pero en realidad es un concepto un poco más amplio, que refiere a la defensa pública de un tema. Por eso que se usa para los abogados, ¿verdad? Normalmente para los litigantes. En este caso se entiende como un proceso de defensa pública, de exposición, de comunicación, de influencia sobre un tema público dado. Y acá es importante poder diferenciar o más bien verlo como parte de la dinámica tradicional de lo que normalmente llamamos política. Como concepto, la política se puede entender en varias dimensiones. Uno de estos, que es de lo más clásico que hay, entiende la política y lo político. Uno como la ciencia o modo de gobernar la ciudad o la república, ¿verdad? Esto es desde Aristóteles, inclusive seguramente desde antes se concebía un poco así, en qué son los gobernantes. Esto es lo que podemos entender como el gobierno. Y lo político no como ciencia, sino como arte que refiere a la conducta frente a las cosas de la república, es decir, las cosas que no son públicas. Y la política aquí inicia desde lo más básico y puede terminar hasta lo más amplio, ¿verdad? Y yo pongo algunos ejemplos de políticas que son públicas, de políticas a nivel de Estado, como la política económica, la política científica es una política de Estado, la política exterior, otro tipo de políticas, como las políticas de empresa, corporativas, esas cosas que a veces firmamos cuando nos estamos inscribiendo a un banco, refiere a la política de empresa, corporativa, cuando le damos a aceptar los términos y condiciones, si nos metemos a una red social o alguna cosa en línea, eso refiere a una política de empresas. También las políticas de evolución, que nos dicen que tenemos tantos días, que tienen que vivir en tales condiciones, ¿verdad? Eso también es política. Y también es política lo que yo creo
que debe hacerse con las cosas públicas, tanto de mi barrio como del país. Es decir, desde creer por dónde tiene que ir una acera y de qué manera se tiene que hacer esa acera para poderla, para que todos los ciudadanos que viven en esa región puedan utilizarla, hasta hacia dónde debe conducirse las relaciones exteriores de un país. Todo eso que yo creo es una forma de concebir la política. Y por eso es que necesariamente somos seres políticos, ¿verdad? Somos el zoon politicón que se definía desde los griegos, como les decía. Entonces es muy natural que nosotros, desde cualquier ámbito en el que estemos, quisiéramos relacionarnos con la toma de decisiones, sea desde nuestra postura como ciudadanos hasta ya posturas un poco más institucionales, como la de la investigación desarrollada desde las universidades, o bien la extensión, la acción social, o inclusive desde la propia docencia, se pueden hacer acciones que tengan que ver con la incidencia política. No obstante, específicamente para la investigación, me parece importante rescatar algunos de los conceptos que se manejan recientemente. Uno que me gusta y que tiene que ver mucho con esto es el impacto del conocimiento. Esto se aplica a cualquier ámbito de impacto, ¿verdad? Sea político, como el que vamos a ver hoy, pero también impacto en la sociedad, en comunidades, en medios de comunicación, ¿verdad? Hablamos de la comunicación masiva o la comunicación más a escala con medios de comunicación más de carácter municipal o locales, hasta ámbitos sobre el ambiente, etcétera, ¿verdad? Esto es válido para cualquier tipo de impacto que genere el conocimiento. Lo refiere, esto es de la escuela inglesa, refiere que el impacto de la investigación es el bien que las personas investigadoras pueden hacer al mundo. Y es un concepto que a mí me gusta mucho porque como ven, invita más bien a verle lo bueno que pueden tener los impactos de la investigación, ¿verdad? No un poco esas creencias clásicas del investigador solo en un laboratorio, tratando de conquistar el mundo o haciendo quién sabe qué cosa, sino es vista de cómo manera la investigación o el proceso de generación de conocimiento contribuye al desarrollo de nuestras distintas sociedades. Consiste en los beneficios no académicos, es decir, hay que pensar más allá de lo que termina normalmente un producto de investigación para poder visualizar esa influencia en la política, más allá del producto científico o el dato, que surgen directa o indirectamente de la investigación. Normalmente acontece por un intercambio de conocimientos, ¿verdad? No hay que creer que vamos a ir con la verdad a todos los lugares donde llevemos nuestra investigación, sino que vamos a ser parte de un diálogo con diferentes interlocutores. Intercambio de conocimiento es un precursor del impacto. Esto ocurre a través del aprendizaje, cuando los datos y la información de la investigación se convierten en conocimientos de los que las personas pueden beneficiarse o utilizar. Y esto normalmente se conceptualiza o se caracteriza más bien en distintos ámbitos de impacto, como les decía. Ahí está el económico, el ambiental, el de política pública, también al entendimiento y la concientización, impacto cultural, al beneficio social, a las capacidades. Pero hay dos muy específicos que tienen que ver con la política y otras formas de toma de decisiones. Y es interesante que lo planteen así, porque también nos saca un poco de que la toma de decisiones está solamente presente a nivel de Estado, a nivel de ministerio, asamblea legislativa, etcétera. Cuando Reid habla de la influencia o el impacto en la política pública, habla de la contribución de una investigación a marcos regulatorios y políticos, es decir, leyes, reglamentos, decretos ejecutivos, directrices, ¿verdad? Otro tipo de normas más específicas como las que sacan las instituciones autónomas, etcétera, o bien las políticas públicas como tales. Otras formas habla de cambios en los comportamientos de las personas y organizaciones más allá de otros factores. Entonces, esta definición ya es un poco más abstracta, pero refiere a cómo también la investigación, los conocimientos que se generan desde los procesos académicos influencian otro tipo de organizaciones, ¿verdad? Que hablamos desde municipalidades, que también son parte del Estado descentralizado, las autónomas, como les decía, pero también organizaciones de la sociedad civil, en la creación de sus propios planes, de su propia organización, en la comprensión de los fenómenos en los que se están inmersos en sus contextos, etcétera. Y también toma decisiones a nivel individual. Es decir, cuando la investigación también sirve para que yo cambie una actitud, sea personal o de organización, que es lo que refiere el concepto, también estamos ejerciendo una influencia que puede ser considerada de corte político.
Otro tipo de categorías, estos son de unos autores brasileños, creo que tuvieron la participación de una compañera hace unas clases. Ellos comprenden que el impacto del conocimiento a nivel político se puede conceptualizar de forma directa o indirecta, tanto como una mejor comprensión a un corto plazo y como el aporte a solución de problemas a largo plazo, ¿verdad? Y aquí ya nos ponen a pensar de que estos procesos no son necesariamente inmediatos, sino que requieren tiempo para poder consolidarse. Indirectamente, al mayor reconocimiento de problemas, ¿verdad? Ahí es cuando posiblemente la producción es replicada, ¿verdad? Y se empieza un efecto en cadena, llega a medios de comunicación escritos, llega a medios de comunicación visuales, llega a las redes, llega a otro tipo de cosas y llega al tomador de decisión, ¿verdad? Y se reconoce que hay un problema y que aquí tenemos la fuente, que es ese proceso de investigación que tuvimos. Y una mayor satisfacción general cuando eso se combina con esa solución de problemas, ¿verdad? Y necesariamente tenemos que ver este impacto como una contribución a esa solución, donde posiblemente participaron e influenciaron otro tipo de factores también. Pero una incidencia política universitaria también me parece importante destacarla. Esto es un concepto que es una construcción consultiva, dialógica, ¿verdad? No es enteramente mía, pero que se construyó por medio de un proceso de evaluación de impacto político de la universidad que se hizo en la Vicerrectoría de Investigación hace un par de años. Y se presentaba este concepto anterior, estos conceptos que estábamos viendo, y se trató de validar con las personas. Es decir, consultamos, hicimos una encuesta, hicimos un par de grupos focales para ver qué tan de acuerdo estábamos con este tipo de conceptualización de incidencia política, de impacto político en la política. Porque si bien son conceptos que están en la literatura, bueno, son conceptos también que vienen del mundo anglosajón. Entonces es importante adaptarlo a nuestro contexto y nuestro tipo de universidad que no necesariamente tiene la misma lógica que ellos. Entonces, algo muy interesante que apareció ahí es que se decía es que no únicamente es incidencia política llegar a la norma, llegar a la política pública o llegar al plan o llegar a que se formule el programa con esta información, sino que la incidencia política refería a algo más, no es un fin en sí mismo. Es decir, cuando yo trato de que me citen o que me pongan atención para una ley, para un reglamento, para que tomen decisiones al respecto, no lo hago para aparecer en ese documento, ¿verdad? Sino que lo hago con un fin mayor. Y a eso refiere este concepto, como una contribución a la democracia y toma de decisiones por medio de la interacción política, ¿verdad? Es decir, de la relación con diferentes tomadores de decisiones, actores sociales, empresariales, de la sociedad civil en general. ¿Para qué? Para una buena gobernanza. Y gobernanza aquí entendida como esa buena relación en la participación en la toma de decisiones que tienen que tener todos los actores que se ven afectados por un determinado tema o un determinado contexto o territorio en la transformación social. Y esto refiere a uno de los fines que tiene nuestra universidad, como esa contribución al desarrollo para la transformación social en una sociedad más justa y equitativa. Esto quiere decir que podemos generar incidencia política desde distintos frentes, ¿verdad? El de investigación, que es en el que nos vamos a concentrar el día de hoy, que está muy centrado en las decisiones basadas en evidencias, en datos, en conocimientos, en criterio experto, etcétera. La extensión, mucho asociado al empoderamiento ciudadano comunitario, la producción artística, muy importante para la sensibilización y concientización pública de determinados temas y ejercer influencia desde otro tipo de lenguajes. El vínculo externo también, por medio de la cooperación y venta de servicios al Estado, se genera incidencia política. Cuando ganamos un contrato por SICOP o cuando se genera una contratación directa porque ¿Se quieren llevar a congeló cabo una o investigación. solo yo tengo el problema? Perdón. Ajá. Eh, Sí se escucha. sí, Sí, ¿dónde te quedaste, Marcela? Hola, no, o sea, fue solo un momento, creo que no me perdí nada. Ok, Me ok, parece, ok. gracias. ok, listo. Les Que decía, me quedó como congelado en la pantalla o no sé si fue que se quedó muy quieto, perdón. ok, ok, no. Cualquier cosa, a veces también el internet tiene esas que va y viene. Voy a quitar la cámara un rato por si es esto. Les decía la influencia o la incidencia política que se puede hacer desde el vínculo externo, que también es otra de las formas que tenemos para ejercer nuestra acción sustantiva.
por medio de la trabajo o cooperación con el Estado. También aquí podrían pensarse otras organizaciones, ¿verdad? Cuando hacemos contratos o procesos de cooperación con organizaciones internacionales. Por ejemplo, yo trabajo con OPS desde la U, y estoy seguro que a otros niveles se debe trabajar con más. Ahí también podríamos ver este tipo de formas de hacer incidencia. Y desde la docencia, los compañeros, por medio de la evaluación, se decía que también se generaba una incidencia política, que cuando ellos enseñaban sobre cosas relacionadas con la cultura cívico-participativa, ahí se estaba ejerciendo la influencia, porque se espera que usted esté contribuyendo a generar un mejor ciudadano, un ciudadano que participe, un ciudadano con conciencia crítica, que aporte también en sus diferentes ámbitos, aunque no se vaya a terminar desempeñando en la universidad. Este, entonces, como ven, hay diferentes formas de hacer la incidencia. La de la investigación se centra mucho en el tema de toma de decisiones basadas en evidencias, pero el kit del asunto es que aquí hay que poder tomar mano de las diferentes frentes que podemos hacer, no únicamente desde la evidencia. Podemos creer que vamos a generar ese proceso de incidencia política. Normalmente los procesos de incidencia política exitosos combinan casi que todos los elementos. Eh, y bueno, acá un poco más rápido, también refiere un poco a cómo se relaciona la ciencia y la política. Y esto es una relación cambiante, ¿verdad? Cuando anteriormente teníamos una dotación de recursos públicos casi que sin cuestionamientos, o con muy pocos medición de los resultados, ahora la ciencia está cambiando de enfoque y que si bien es vista como un proceso o un recurso para resolver problemas, políticamente o la política científica se está dirigiendo a un nuevo tipo de régimen, con mayor injerencia, es decir, mayor control. Y eso lo podemos ver también en ese tipo de proyectos que se están presentando hoy en la Asamblea para el control del FES, para el control de los métodos de contratación pública que tenemos en la universidad. Permisos de investigación, por ejemplo, con la GEBIO, el CONIS, etcétera, etcétera, son parte de este cambio del régimen de la política científica. ¿Cómo se incide políticamente desde la investigación y la academia? Ok, me imagino que acá todos tendrán alguna experiencia. Todos hemos tenido alguna relación con algún tomador de decisión, sea inclusive a nivel de la propia U, a nivel de ministerios, de municipalidades, de organizaciones sociales. Pero una forma de visualizarla, ¿verdad? Que a veces estas visualizaciones son engañosas porque nos refieren a que son temas muy lineales y que si yo sigo el paso a paso puedo lograrlo, pero que es una forma de visualizar un fenómeno muy, muy, muy complejo, que va y viene y que tiene muchas influencias. Y lo que nos invita a esta visualización es, como les decía al inicio, de pensar que la ciencia está en un marco mayor para poder generar procesos de incidencia. Y muchas veces el proceso de incidencia inicia cuando estoy planteando el propio problema. ¿Por qué? Porque ocupo que se me reconozca que es un problema que es investigable, que es importante, que va a ofrecer aportes más allá que otros, inclusive problemas públicos que se pueden investigar porque hay un montón de cosas que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, esa influencia en nuestros tomadores de decisiones internas de la Asamblea, del Consejo de Unidad, bueno, también es un proceso que tiene que ver con la política. Desde ahí ya estoy ejerciendo algún tipo de acciones de incidencia o de abogacía. El mismo método científico, la generación de evidencia, de la investigación, de cualquier forma que sea, de cualquier área de conocimiento, nos tratan de conducir a una generación de productos. Normalmente el artículo, capítulos de libro, presentaciones, ponencias, participaciones en seminarios, webinarios, o inclusive ya algunos que se lanzan a ser youtubers o hacer este tipo de producción a otro tipo de escala, ¿verdad? O compartiendo por medios de comunicación tradicionales. Eso debería generar influencias directas o indirectas, como veíamos en las definiciones anteriores, y desencadenar lo que en evaluación llamamos resultados, efectos, impactos, que seguramente lo han discutido ya en la clase. Para eso, la escuela inglesa, que es la que más ha conceptualizado el tema, habla de que deben existir interfaces de asesoría científica, ¿verdad? Y esta es traducción libre. Normalmente se llaman brokerage, science and policy. Ahí abajo tienen la referencia del documento. ¿Qué son? Que son formas en las que nos relacionamos formal e informalmente. Por ejemplo, la universidad tiene varias. Cuando la Asamblea Legislativa le manda al Consejo Universitario una consulta de un proyecto de ley,
y nos llegan los otros y nos dicen, tiene 5 días para responder, ¿verdad? Eso es un proceso de incidencia, eso es una interfaz científica, de asesoría científica, que podría funcionar mejor, bueno, podría funcionar mejor, pero bueno, existe y muchas veces se logra hacer influencia por medio de esos criterios que se envían desde el Consejo Universitario. La participación de académicos en comisiones gubernamentales, sea como miembros plenos o como invitados. Eso también puede ser visto como una interfaz de asesoría científica. Redes de trabajo, ¿verdad? Cuando inclusive tenemos una relación muy buena con exalumnos, que ellos nos piden información para sus trabajos, bueno, ahí también hay un tipo de interfaz. Y ahí podríamos seguir con algunos ejemplos. Y esto nos permite visualizar de qué manera podemos ir formalizando esas cosas que normalmente pasan con una orientación más empírica. Esto es un poco el mismo concepto, vamos a pasar más rápido, para llegar al tema de cómo evaluar la incidencia política. No sé si hasta acá tienen algún comentario o consulta, si alguien ha tenido una experiencia de participación con la toma de decisiones, cómo le ha ido. Cada caso es particular y siempre es muy rico poder ver algunos ejemplos. O no sé, Catalina, vos que también tienes mucha experiencia con el Estado. Bueno, tal vez para ir como provocando, digamos, efectivamente hay un tema que justamente se genera actualmente, digamos, con toda la queja sobre los presupuestos universitarios, ¿verdad? Donde cuál es el aporte de qué es lo que nosotros estamos haciendo y a quién está aportando, ¿verdad? Si es al sector privado, a las comunidades, cuál es la devolución que nosotros estamos haciendo, etcétera, ¿verdad? La primera vez que eso ocurrió, hace unos gobiernos atrás, ¿verdad? Hubo que correr mucho porque no había realmente, digamos, no todas las universidades tenían esta información organizada, no de la misma forma, ¿verdad? Para poder responder rápidamente de todo lo que se había estado trabajando, digamos, de todo lo que se invertía y defender, digamos, en este caso, pues el presupuesto universitario. Pero puede ser de otro tipo también, ¿verdad? La incidencia, por supuesto. Sí, esa es otra forma de ver la interfaz de este concepto que les decía de interfaces de asesoría científica, sobre todo cuando estamos hablando de a nivel de datos. Estas comisiones de negociación del FES son una forma de incidencia y de las más fuertes. Liana. Hola, buen día para todos y todas. Yo básicamente lo que quería compartir es un par de experiencias, evidentemente no conociendo tanto el tema, pues tal vez no lo voy a articular desde estas perspectivas, pero una que recuerdo mucho, la viví siendo estudiante en la UCR y ya me voy a cantar mi edad, fue en la época del combo del ICE, cuando después de todas las trifulcas, de aquellas de donde arrestaban estudiantes y todo esto, finalmente después de que todo eso se calmó, hubo un momento en el que en la Asamblea Legislativa se recibió insumos de toda la población, digamos, de los diferentes representantes de los sectores sociales, instancias, etc. Entonces me acuerdo participar en el movimiento estudiantil y lo que quería justamente narrar es la preocupación que había por estudiar muy bien todo el tema desde las diferentes perspectivas, tener que vencer además el tema de que siendo un estudiante, es decir, no un profesional en ejercicio, sino uno en formación, tocaba vencer además el llegar a esos diferentes momentos de lobby en la Asamblea Legislativa, donde la gente te tomara en serio, más allá de la figura de ser estudiante, ¿verdad? Entonces, me acuerdo mucho del movimiento estudiantil muy organizado. En aquella época eran todas las federaciones, eran 4 articuladas, trabajando muy fuertemente, estudiando muy en serio todas las diferentes perspectivas desde las cuales se podía abordar una propuesta seria que fuera tomada en serio a pesar de que venía de estudiantes y que fácilmente se podía, por la pura percepción, debatir o minimizar precisamente por el sector del que venía. Y creo que eso es un elemento importante que muchas veces muchos sectores desde la representación social tienen que vencer, que es que los minimicen por a quién representan o qué representan, ¿verdad? Y bueno, finalmente pues ya esa experiencia pasó. Me acuerdo que el culmen de todo eso fue llevar la propuesta
a la asamblea y en una de las comisiones hacer la exposición, pero era de una fila y de exposiciones de otros sectores también, y finalmente pues de allí salió alguna decisión que ya no es lo que nos atiende. Y la otra que quería comentar es mucho más reciente y es con la construcción del reglamento para revistas. Fue también un proceso bastante complejo en algún momento, nos tomó muchas semanas de trabajo, nos significó lo que probablemente pasa en todos los casos, ¿verdad? Tener gente muy comprometida, tener gente que está permanentemente en la periferia y a pesar de que está en la periferia y no realmente involucrada, tampoco colaborar o cooperar o nunca, digamos, aportar desde la construcción, sino complicarse. Nos tocó todo ese proceso de diálogo donde las cosas caminaron, donde no caminaron, donde nos dijeron cosas duras, donde dijimos cosas duras, de todo, ¿verdad? Entonces, ese es un reglamento que en este momento finalmente, después de mucho lobby, de tener que sentarnos y a tocar puertas, a todo el gabinete de rectoría, a los integrantes del consejo universitario, de compartir con los colegas editores, de trabajar con la vicerrectoría de investigación. Bueno, finalmente se llegó a una versión que es la que está en este momento trabajándose en el consejo universitario, pero otra vez, todos estos procesos que nos acaba de comentar Claudio por etapas. Cuando ya uno las pone en ejercicio y cuando ya uno practica, de verdad que no es lo mismo verla en papel que estar en el proceso de hacerlas. Y, por ejemplo, en este caso de las revistas, pues estamos con la mejor expectativa de que todo vaya a salir de la mejor forma, de que fluya, de que de verdad esto se pueda integrar en el tema de este concepto del MAD, de los modelos de acción sustantiva de manera adecuada, porque ya además ayer nos dieron la noticia de que las revistas no van más para PPA, entonces con más razón este reglamento adquiere un valor adicional, ¿verdad? Dentro del trabajo que hacemos las revistas para la institución. Entonces, más o menos esas eran las dos experiencias que quería comentar. Sí, claro, y las dos muy importantes en ver cómo en realidad la incidencia es un tema de mucha gente, ¿verdad? Cuando participamos en un proceso, difícilmente vamos a participar solos o solas. Vamos a tener que ver directamente con los espacios de toma de decisiones, ¿verdad? Con las personas que ahí participan, que influencian, que ya te han ganado un puesto inclusive, como este caso más institucional que nos decías de las revistas y que también nos ve que tiene tiempo, ¿verdad? Que hay que irlo empujando, que hay que ser insistente. Y la protesta social también es una interfaz de este tipo. Cuando estamos normalmente en un momento así muy álgido, yo no sé si a ustedes les pasa que uno se pone a buscar datos o trata de ver más noticias o de buscar otra información. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de necesidad de datos, de conocimientos, que nos ayuden a explicar qué es lo que está pasando, por dónde podremos resolver el problema. Pero la investigación y las universidades tienen un lugar privilegiado ahí porque tienen una gran validez social, ¿verdad? Todos estos encuestas que vemos de percepción de la calidad de las diferentes instituciones públicas, donde salimos muy bien, bueno, eso nos da una legitimidad muy importante porque quiere decir que cuando vamos a dar información suele ser de gran calidad, ¿verdad? Hay casos en los que se puede cuestionar, pero en la gran medida, siempre y cuando haya respondido un proceso bastante sistemático de investigación, sea muy largo, sea muy corto, ¿verdad? Eso tal vez no es tan importante. Cuando la información está muy disponible ahí, pues pueden ser procesos de investigación más puntuales. Cuando no, pues bueno, hay que tener mucho más tiempo para poder construir el dato, el razonamiento, la explicación. Pero esto nos ofrece un lugar privilegiado para poder dar información. Por eso es importante todo ese trabajo de comunicación que desarrollan otras oficinas, algunos compañeros que son muy buenos para comunicar y salir en medios y explicar cosas que tal vez son muy complicadas de ver desde el punto de vista científico. Eh, Acá tenemos una pregunta de Willy, esa pregunta es como para hacer una evaluación en sí mismo, porque es interesante visualizar cómo inclusive nosotros tomamos decisiones a nivel de CONARE, a nivel de consejo universitario, consejos de sedes, de unidades, de institutos. eh, Habría que entrar a ver qué tipo de información es la que se maneja. En mi experiencia, la toma de decisiones se ve influenciada por todo tipo de información, ¿verdad? Desde el dato más duro que solemos llamar, hasta temas de percepción, de sensibilización, hasta opiniones de las personas, ¿verdad?
o creencias, ¿verdad? Sin ningún fundamento. Muchas veces esas son las que terminan tomando la decisión y también complacer un poco al son político, ¿verdad? Entonces, si la política está haciendo alguna demanda más por carreras que llamamos STEM, como decís, pues sí, ahí estamos tratando de responder. Pero eh, digamos, la discusión también nos puede conducir a falsos dilemas, ¿verdad? Yo no sé si es o carreras STEM o no STEM, qué es lo que maneja más o menos la opinión pública, qué es lo que tratan de vender las cámaras, que cuando estamos generando carreras de estudios de género, de antropología, de sociología, de filosofía, estamos botando la plata. Como si estas carreras no tuvieran también enfoques científicos, utilización de herramientas científicas y generación inclusive de contribuciones a la tecnología. Entonces, cuando hablamos de qué influencia podemos tener, habría que entrar en un proceso de planteamiento de una evaluación bien compleja. Pero sí, los discursos se van dirigiendo hacia ahí y yo esperaría que la universidad tenga la sapienza de poder ver estas cosas a un nivel un poco mayor, ¿verdad? De que sí, hay que promover carreras de base científica y tecnológicas. La universidad siempre lo ha hecho y creo que las universidades públicas en particular son las que más lo hacen. Vos tenés un estudio muy interesante al respecto para las regiones Guatemala Norte y Caribe. Y creo que ahí se demuestra, ¿verdad? Que tampoco, también es un mito que las universidades privadas tienen más carreras STEM. Entonces, el balance tiene que irse por ahí y debería haber, sí, procesos de evaluación, no únicamente sobre incidencia, ¿verdad? Pueden tomar otro tipo de criterios o enfoques que nos conduzcan a resolver estos problemas. Ese trabajo que vos hiciste podría verse como una evaluación. Entonces, la política académica no se basa completamente en los datos y en la investigación. Es como una versión de la Realpolitik, pero en el medio académico. Eso es totalmente cierto. Para mí somos una política a escala, ¿verdad? Los temas de élite, los temas de privilegios, de inclusividades, de exclusividades, los seguimos viendo acá, ¿verdad? Desde el mismo modelo de votación de quienes participan de la elección del rector, del concejal, del que participa inclusive para dotar la propiedad, ¿verdad? Todos esos son espacios de toma de decisiones que tienen carácter político y ahí se vinculan intereses. Nosotros, claro que deberíamos empezar por casa, por tener una muy buena cultura de toma de decisiones basadas en evidencia. Se intenta, pero es muy complejo, ¿verdad? O sea, la dinámica de la democracia, que así tiene que ser, que entra gente, sale gente, que hay cambios, también complejiza eso un poco porque llegan personas con muchas cualidades, con algunas deficiencias y ahí empezamos con algunas personas que no necesariamente utilizan los datos para tomar decisiones. Entonces, esa influencia de la docencia en la política que veíamos en el concepto de incidencia política universitaria, de promover ciudadanos críticos, participativos, es muy importante. Inclusive yo diría que es el principal impacto que tienen las universidades y es al que deberíamos no menospreciar con otro tipo de impacto, sino que es central, porque es a largo plazo, porque puede ser duradero, porque muchas de las personas que pasan por nuestras aulas pueden llegar a ser ministros, pueden llegar a ser diputados, pueden llegar a ser presidentes y que sepan tomar decisiones basadas en evidencias es algo importantísimo, que sepan consultar y que inclusive sepan construir procesos. Eh, ¿Puedo sigo, decir algo un momentito? adelante Perdón, Marcela, sigo leyendo un poco Will. es que estoy tratando, ay, perdón, estaba leyendo comentarios. Nada más, como en esta línea en la que estamos hablando, ayer en el chat de profesores de la escuela, nos enviaron una publicación de La Nación con la reputación empresarial. Entonces, ahora que usted estaba diciendo que las universidades tenemos muy buena reputación, viera que la Universidad Nacional brilla por su ausencia en Ay, esa en esa. lista. Reputación Exacto, frente a está las por encima empresas. incluso, ajá, está, digamos, sí Ah, está el TEC, sí está la UCR y está la ULACIP, pero nosotros en ausencia absoluta, ¿verdad? Por más que el Opsicori es el primero que llaman, ¿verdad? Cada vez que pasa algo, pero sí es algo como que, bueno, está bien, no, es, no, surgen un montón de dudas, ¿verdad? Cómo se hizo realmente el sí. estudio, a quién le preguntaron, etcétera, etcétera, pero yo creo que más en esta coyuntura en la que estamos, tenemos que tener presente este tipo de cosas y cuidarnos un poquito la espalda, porque Ajá. estamos, la que está encabezando es la Dos Pinos.
¿verdad? Y ahí para abajo, hasta Automercado está por encima de las universidades. Claro, es reputación empresarial, entonces es como un concepto diferente. Pero honestamente, yo creo que a todos nos dolió, ¿verdad? Ver que estaba la UCR, el TEC y la ULACID, pero nosotros no. Sí, 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 sí. No, lo entiendo, eso es súper importante. Bueno, esas encuestas o censos o consultas públicas a sectores me parecen importantes de contrastar, porque si las que hacemos nosotros, que a veces inclusive nos las tildan de caseras, o sea, complacientes con nosotros mismos, son a la sociedad. Entonces, digamos, puede que tengamos una muy buena imagen con la población en general, pero por sectores tal vez la cosa ahí cambie. Entonces, creo que es importante verlo en ese sentido. Me recuerda también las encuestas de innovación que hace el CIMPE, donde se trata de medir la vinculación de universidad-empresa, donde efectivamente lo que se muestra históricamente, ¿verdad? Tienen como 5 ediciones o más o menos así de esta encuesta, es que hay una escasa vinculación entre la universidad y la empresa, el sector privado, pero que donde hay, el sector privado se vuelve más exitoso. Es decir, donde hay procesos de intercambio de conocimiento, de transferencia tecnológica, de innovación. Eh, pero también refiere a un fenómeno, ¿verdad? Las empresas, sobre todo las más grandes, no consumen el conocimiento local, no buscan eso. Normalmente si tienen una casa matriz, inclusive afuera, tienen hasta sus propias instancias que hacen la investigación que ellos ocupan o bien consultan otro tipo de fuentes. Pero donde sí existe es muy positiva. Y por ejemplo, ahora que mencionaste la Dos Pinos, ¿verdad? Me recuerdo un caso de la Escuela de Medicina Veterinaria porque la Dos Pinos no funciona si no tiene acceso a este software que se llama el Bambovino, que se generó desde los 90 en la Escuela de Medicina Veterinaria y se sostiene y que le da asistencia técnica a fincas. Y el principal usuario es la Dos Pinos o las personas que le venden a la Dos Pinos. Entonces, también es un poco la llamada atención al cacareo, ¿verdad? De las cosas que hacemos y que no se saben, ¿verdad? Yo eso lo supe porque trabajé en un proceso de evaluación con la escuela de veterinaria, pero si no, tampoco me hubiera enterado. Y eso es esencial para también que el mismo sector privado se concientice de los beneficios que tiene trabajar con universidades o de la influencia que tiene trabajar con datos que producimos nosotros, ¿verdad? A veces nos ven como el coco, que llegamos a regañar o a criticar, pero bueno, ahí hay un proceso de sensibilización muy importante que hacer. Ahora, antes de entrar al tema de cómo evaluar la incidencia, no sé si hay algún otro comentario sobre estos temas. Creo Si que no, Liana tiene la mano levantada, Claudia. gracias, no había visto. Ok. Rápidamente, nada más creo que en la misma línea en la que comentaba Marcela, con las mismas salvedades que hace Marcela, ayer en el programa de Amelia Rueda estaban hablando sobre una investigación que hizo la Universidad Latina que tenía que ver con violencia en redes sociales para mujeres y entonces pues más o menos hacían una relación de qué encontraron. Pero lo que a mí me llamó la atención es que en el banner que tenía atrás el expositor de la U Latina, además de estar el logo de la U Latina, había uno que decía Esencial Costa Rica. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es que la U Latina tiene ese sello? Y resulta que me fui a buscar al sitio de Esencial Costa Rica, y no solo la U Latina, la UCIMED, la ULACID, y hay una universidad que se llama San Isidro Labrador que ni siquiera sabía que existía, y tienen sello Esencial Costa Rica. Entonces, un poco como uniendo todo esto que estamos viendo, hay un tema de percepción también que pesa mucho. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho pensar que ese sello se estuviera asignando a espacios de educación, pero ya solo por el concepto de lo que significa Esencial Costa Rica, que una universidad privada esté allí, tal vez esté muy bien, pero que no esté ninguna pública, que son lo esencial. Ahí yo diría que sí, de verdad encierran el concepto de esencial para Costa Rica en términos de educación, es muy extraño, y eso creo que tiene que ver un poco con todo esto que en paralelo venimos comentando sobre todos los aspectos políticos de acomodarse, de negociar, de dar una percepción, de generar impactos en la sociedad. Y un sellito y algo tan sencillo, entre comillas, como eso, impacta. A mí me impactó negativamente, pero de ahí hay gente que lo verá y dirá, pucha, qué interesante, qué importante para la U Latina, y entonces quiero ver qué pasa allí, y establece toda una serie de conexiones o de conclusiones indirectas solo por un sello allí. Entonces, eso a mí particularmente me llamó la atención y me parece, digamos, que es de esas cosas que en el discurso
terminan pesando y tal vez no son necesariamente, justamente en ese caso, lo esencial de lo que se quiere comunicar. Excelente comentario, Ileana, sí. Eso es comunicación política fuerte y dura, ¿no? O sea, que el tema de la discusión no haya sido ese y que inclusive eso fue lo que te impactó, es comunicación política, ¿verdad? Y la U ha trabajado, ¿verdad? En gran medida las universidades en general para mejorar eso, ¿verdad? Por ejemplo, hace años era muy común que cuando veíamos a personas de la universidad entrevistadas, no les pusieran ni siquiera que eran de la universidad, nada, más ponían especialista en tal cosa, y lo veíamos más encorbatado o más informal. Ahora podemos ver que inclusive la gente trata de ponerse la misma camisa de la U, que las mismas personas dice que lo refieran como investigador o docente de la escuela de tal cosa. Caterina. Sí, gracias, buenos días. No, nada más un comentario, digamos, en esa misma línea y lo que estaban mencionando Eliana y ahora vos, Claudio, que eso que nos falta cacarear, sí, estoy de acuerdo, pero también me gustaría como poner un poco el contexto, ¿verdad? Me parece que en su momento las universidades públicas, por cómo fueron conceptualizadas en el país, ¿verdad? Que nacieron antes, ¿verdad? Que la mayoría de las universidades privadas, pues éramos como las consentidas de la sociedad. Casi todos, las personas que se graduaban de universidad venían de una universidad pública. Ahora eso está cambiando y ya entonces la misma sociedad y los graduados y graduadas universitarias ya no consideran, digamos, a una universidad pública como su alma mater. Es como un ente desconocido. Y tal vez nosotros dentro de las mismas universidades públicas no nos estamos percatando de eso. Entonces nos hemos quedado, digamos, como en esa zona de confort de que hemos sido los consentidos de la sociedad, por así decirlo, porque siempre teníamos y salíamos en opinión pública siempre muy alto. Y pues ahora hay otros, desde el punto de vista político, ¿verdad? Entran más actores y como que a nosotros nos cuesta percatarnos de eso. Y nos ha costado despertar un poco, ¿verdad? De esa situación. Si bien es cierto, o sea, a las personas, digamos, que recae todo el proceso de investigación, lo que es la realización de la academia, es cierto, tenemos que aprender a divulgar más, a exponernos más, a utilizar la camiseta literalmente. Sin embargo, también considero que hace falta un acompañamiento, digamos, por parte de las oficinas que tienen que ver con los procesos de divulgación a lo interno de la universidad. Y en eso, digamos, yo he sido muy crítica, por ejemplo, de el periódico Campus de la universidad, ¿verdad? Porque es un periodismo para la universidad, no es un periodismo para hacia afuera, ¿verdad? Es un periódico que circula a lo interno de la universidad. Y existen muchos espacios, ¿verdad? Para divulgación que no sabemos aprovechar, ¿verdad? Pero creo que también es porque hace falta ahí un poco de liderazgo a lo interno de la universidad para que se den estos procesos de divulgación. En eso, digamos, a uno le gustaría, digamos, mi posición es académica, investigadora, y, o sea, es que en la universidad uno tiene que ser de Zoila, hasta resolver procesos de contratación con la proveeduría, ¿verdad? Hasta salir entonces ahora también en televisión. Y mientras tanto, tratar de llevar a cabo las investigaciones, dar clases, es muy difícil y sin un proceso de acompañamiento. Y ahora, ¿verdad? Viene la idea de innovación también. Entonces, honestamente, uno se siente abrumado, ¿verdad? Como decía un poco Marcela, ¿verdad? Sin embargo, sí, me parece que es un poco de organización al interno, de definir qué es lo que quiere la universidad en un futuro. Y por eso de estos procesos de evaluación me parece que son tan importantes. Gracias. Muchas gracias, Caterina. Sí, sí, a esto refería, no me quedé mucho en esta filmila, pero a esto refería un poco este contexto. Porque sí, las universidades, sobre todo las que nacimos antes de los 70s o con lógicas antes de los 70s, podemos decir que teníamos un contrato social con la política
un poco más privilegiado, ¿verdad? Como decía, el tema de los recursos y los resultados científicos que se valoraban por sí mismos y no había que hacer tanta cosa para que los reconocieran. Porque, digamos, eso no ha cambiado. La política sigue utilizando los datos científicos en demasía. Es importante que veamos que se hace y que se hace muchísimo, muchísimo. Lo que no tenemos es un proceso donde se sistematicen estos resultados y la sociedad los pueda conocer a escala, ¿verdad? Sino que tenemos un discurso público en medios de comunicación masivas que justamente va inclusive influenciando poco a poco el comportamiento de la percepción de las personas, y eso hay que tenerlo muy presente. Y este cambio de ese contrato social de la ciencia, donde teníamos esa relación privilegiada, dice, se nos acabó. Se supone que desde los 70, ¿verdad? Pero bueno, acá como tenemos un estado muy fuerte, pues no ha sido tan inmediato como en otros países u otros estados. Pero este nuevo régimen es eso, es ese control, ¿verdad? Yo decía permisos, CONAGEVI o CONIS, pero también estos procesos de control de compras, ¿verdad? Cada vez más restrictivos. Eso es parte de esa injerencia desde la política sobre la ciencia. Cada vez nos cuesta más, cada vez nos desmotivan más. Entonces, también la comprensión de estos contextos nos invitan a decir, bueno, esto es algo que inclusive está afectando a muchas más personas, no solo a mí, no solo a esta universidad, sino a muchas otras, y que definitivamente tenemos que dar un giro en cómo manejamos algunas cosas de la administración y de nuestro quehacer. Nos hemos convertido en zoilas, como decís muy bien, y nos hemos llenado de procesos burocráticos, ¿verdad? Hay instancias que deberían tener o deberíamos discutir que deban tener otro tipo de orientación, ¿verdad? En parte también es por eso que la vicerrectoría ha empezado con la promoción o la ejecución de estos procesos de evaluación de resultados, de planificación de resultados, porque queremos darle un giro, ¿verdad? Ya no nos interesa el proceso, ¿verdad? Nos interesa mucho el producto, nos interesa para qué va a servir ese producto. Este, con mucho gusto, Caterina, sí, ¿no? Y esto también lo hemos podido llegar a visualizar porque nos hemos metido a las unidades, ¿verdad? Este proceso de evaluación veterinaria en realidad fue riquísimo porque también nos hace ver muchas cosas que desde una instancia como una vicerrectoría no vemos. Entonces, ahorita continuaríamos con el tema de evaluación. Si no hay otro comentario, mano levantada, creo que no. Pero como ya son las 9, quería ver si estaban de acuerdo en que tomáramos un breve receso a las 9:10, 9:03, una cosa así, para poder estirarnos, ir al baño, servirnos un cafecito, una cosa así, y ya entrar en materia con el tema de evaluación. Excelente, Claudio. Nos vemos en 10 minutitos, entonces. Perfecto. Em, bueno, retomamos. Con toda esta discusión que teníamos anteriormente y esto que puso Caterina de aterrizar al día a día, la política a la realidad universitaria, me parece importante, ¿verdad? Muchas veces la incidencia política, aunque tengamos el dato y la evidencia, es más efectivo construir una narrativa, es decir, determinar cuál es el mensaje central de este dato que yo tengo acá. Porque posiblemente si la persona tomadora de decisiones o la persona de la asociación de desarrollo local ve el dato, posiblemente no lo va a entender como nosotros, sino que hay que tener una explicación. Esto es construir una narrativa, un mensaje central de el dato, qué es lo que yo quiero inclusive que con este dato se haga, qué quiero que cambie. Entonces, por ejemplo, con todo esto que yo les presento, también tengo la intención de tratar de comunicar algo político, ¿verdad? Que podría resumirlo de esta manera, ¿verdad? Cuando algo de la política nos incomoda y decimos que no nos gusta, es más bien nuestro sentir político personal, o inclusive de nuestras posiciones como académicos, académicas, que más bien está demostrándonos algo está mal en la política. Y justamente esa debe ser la principal motivación para querer incidir en política, querer cambiar algo de eso que está mal. Y es un quehacer que se puede hacer a muchos niveles, ¿verdad? Al interno de las escuelas, inclusive del propio PPA donde yo trabajo, de las sedes, de la universidad como tal, del CONARE, ¿verdad? Nuestro sistema interuniversitario,
o en niveles de ministerios, tomadores de decisiones, inclusive a nivel internacional, ¿verdad? Ahora que estamos empezando a hablar también mucho de diplomacia científica. La diplomacia científica es una forma de hacer incidencia a un nivel internacional, por ejemplo. Entonces, dicho esto, ¿cómo evaluar la incidencia política? ¿Cómo investigar la política si partimos del hecho de que es un desorden, de que es una cosa muy, muy, muy complicada, muy enredada, que a veces plantea preguntas que es muy difícil contestarlas porque en la política es muy normal que esto que yo les estoy diciendo de construir una narrativa, tener un discurso, es natural, ¿verdad? Los políticos suelen tener respuestas positivas para todos y muchas veces no pasa nada después de que nos contaron que iban a hacer tal cosa y hacer tal otra y al final la decisión es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo medir cuando la realidad política es de ese tipo? Este, la investigación política, como toda investigación social, normalmente discute entre temas epistemológicos y metodológicos de qué es hacer ciencia, ¿verdad? Muchos tienen la posición de tener una generación de conocimiento muy similar a las ciencias exactas, a las ciencias naturales, donde impera el criterio cuantitativo, la identificación de indicadores, de diferentes factores, que inclusive me puedan llegar a hacer alguna predicción de la toma de decisiones. Otro tipo de escuela privilegia más bien los métodos cualitativos, donde más allá de la explicación del fenómeno, que es el principal uso de los métodos cuantitativos, refiere a la comprensión del fenómeno. Entonces ahí juegan otro tipo de factores, las percepciones, las opiniones, la teoría política o social, que van construyendo una explicación del fenómeno. Y en realidad, nosotros como científicos sociales, eh, actualmente se discute que no deberíamos estar teniendo un dilema de este tipo, ¿verdad? Todo conocimiento es poder, por lo tanto el poder es conocimiento, sino que deberíamos sacar mano de lo provechoso de utilizar ambos métodos, ambos mundos, y que la diferencia va más o menos por el tipo de estudio que se quiera hacer. Entonces, cuando estamos hablando de evaluación de la incidencia política, es también hacer un proceso de investigación de la política, de un tipo de política diferente, ¿verdad? Que es ese aprovechamiento de la generación de conocimiento científico o humanista o de cualquier tipo en la toma de decisiones. Entonces, me imagino que ya han visto algunas de los conceptos de evaluación más actuales, pero a mí me gusta presentar estos porque nos destacan también cómo evaluar es hacer una acción política. Entonces, estoy evaluando la política con una forma de hacer política que es presentar evidencias de una forma sistemática, sometiendo a valoración un fenómeno público dado, ¿verdad? Que en este caso sería la política, la incidencia política, un programa público, un proyecto público. Entonces, por ejemplo, la definición de Carol Weiss, esta sí es de las más antiguas, habla de que en su forma más simple la evaluación se lleva a cabo por parte de un cliente que tiene decisiones que tomar y que busca en una evaluación una información en la que basar sus decisiones. Eh, y esto es un proceso de incidencia, digamos, si recordamos el concepto que veíamos anteriormente, básicamente era dotar de datos a la toma de decisiones y tratar de influenciar en ella con estos, ¿verdad? Otro tipo de concepto que también tiene que ver con política es de Ernest Haus, es de otro enfoque de evaluación que habla de la evaluación deliberativa, por eso habla de que es un proceso deliberativo, ¿verdad? Entonces habla de la evaluación democrática. Esto es otra conceptualización política de la evaluación. El evaluador produce evidencias razonables al contexto de la evaluación. El acto de evaluar en una realidad es un acto de persuasión, ¿verdad? Volvemos a otros conceptos o palabras claves que veíamos en el concepto de incidencia. Se utiliza como método de argumentación. Hace que el destinatario se adhiera a la posición tomada en la evaluación y la acepte como válida. Entonces, es un poco este círculo de que la política se investiga a sí misma y que la misma forma de investigar refiere a generar conocimiento para la toma de decisiones. Y una que me gusta mucho, que es de una autora argentina, habla de que o le interesa destacar que es una contribución a una mejor programación, ¿verdad? Y es de ahí donde podemos ver materializadas ya ese tipo de influencia que queremos ver en la toma de decisiones. Pues la toma de decisiones tiene que terminar en algo, ¿verdad? Algo eh, usualmente tangible, ¿verdad? Un programa, un documento, una política pública escrita, una ley, un acta, un acuerdo general, una directriz,
que pueda darle algún contenido inclusive de trazabilidad, ¿verdad? Esto fue lo que decidimos, esto es lo que deberíamos hacer. Hay otras cosas que quedan más en lo intangible. Pero Nirenberg nos habla de que se trata de pensar sobre el hacer, ¿verdad? Y la evaluación, siendo una investigación social, invita a pensar sobre el hacer. Me parece que eso es el objeto principal de la evaluación, la acción, el hacer, desde distintos puntos de vista, para identificar errores y problemas que dificultan la acción colectiva sobre todo, y para perfeccionar la intervención, para aprender de la práctica, para introducir correcciones, incluso comprobar que la intervención produce efectos no previstos, algunos de ellos no deseados. Es decir, acá vemos también cómo la evaluación va conduciéndose como un proceso de investigación que trata de influenciar la política y que asimismo debe hacer procesos de incidencia política si quiere que su evidencia se utilice. Por ejemplo, con las evaluaciones que hacemos nosotros de resultados o los procesos de planificación de resultados en la vicerrectoría, tratamos siempre de ir de la mano de los consejos de las unidades, de las sedes, porque eso nos va dando poco a poco viabilidad política y eso es también hacer un proceso de influencia. La principal literatura que yo les puedo referir sobre cómo evaluar la incidencia política es de estas dos autoras, Annette Gardner y Claire Brindis. Salud, donde ellas en un libro muy completo, muy interesante, generan un proceso de sistematización de las distintas experiencias que encuentran en la práctica de la evaluación sobre cómo se ha evaluado y cómo se ha conceptualizado la evaluación de la abogacía, ¿verdad? El concepto que les introducí en la primera parte de la clase, y del cambio político, ¿verdad? Esto es un enfoque de evaluación como tal. Y ha sido una gran guía mía para poder generar procesos de evaluación o desarrollar criterios de evaluación asociados a la abogacía. Entonces, ellas plantean, aparte de una conceptualización y muchas cosas que comparten con lo que vemos acá, una lista muy interesante de variables e indicadores de cómo evaluar la política en distintos momentos. Entonces, estas las dividen en estas variables, ¿verdad? Movilización ciudadana, organización de alianzas, sensibilización del público y de tomadores de decisiones, influir en las personas responsables de la formulación de políticas, investigación y monitoreo político. Y estas las dividen en una serie de, ya son variables e indicadores, ya, bueno, ahí lo vamos a ver más en detalle ahorita, en las cuales se pueden incluir en cada una de estas categorías, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver que la que más discutimos aquí, que es la influir en las personas responsables de formulación de políticas, como destacan el cabildeo, ¿verdad? O el lobby, la influencia formativa, la formación en los propios tomadores de decisiones, el desarrollo de líderes, campañas de sensibilización, solicitudes de criterio. Y son cosas que aquí ya habíamos visto. Pero todo esto se mezcla con los demás elementos que ahorita vamos a ver más en detalle. Donde inclusive podemos ver al final la investigación, el monitoreo político como una forma de hacer incidencia, ¿verdad? Y ahí puede entrar la evaluación como una de sus técnicas. Las autoras plantean que estas son las principales preguntas evaluativas cuando lo que se quiere evaluar es un cambio político o un proceso de incidencia o abogacía. Por ejemplo, se suelen preguntar cosas como cuáles son los resultados más significativos para mejorar el soporte en la iniciativa, ¿verdad? O mantener la sostenibilidad de un programa, de un proyecto. ¿Cuáles son las facilidades ilimitantes que se han hecho para la implementación o sostenibilidad de una campaña pública, por ejemplo, una campaña de comunicación? ¿Qué se ha aprendido de la iniciativa que pueda mejorar los mecanismos de abogacía? Cuáles son los productos como resúmenes de política o policy brief en español, digo en inglés, capacitación y comunicación con otros sectores o aliados, cuál estrategia o tácticas son las más efectivas para alcanzar los resultados deseados en cuanto a cambio político, son resultados sostenibles para extender los mecanismos de la iniciativa. Estas preguntas, ¿verdad? Que son como una traducción un poco mecanizada de lo que ellas dicen, lo que nos ponen a pensar es, a la hora de preguntarnos preguntas evaluativas, sea que vamos a investigar o evaluativamente un proceso de incidencia o que queremos ver en una evaluación donde vamos a tener muchos criterios más, qué pasó con la relación de la política, es pensar en qué cambios se generaron a partir de los productos, usualmente.
un poco volviendo a la idea de aquella cadena de resultados que veíamos al inicio, donde en realidad el producto suele ser el principal desencadenante, aunque sabemos que la política empieza casi que desde el planteamiento del problema. Pero el hecho de que tengamos un producto tangible, sea un artículo científico, ojalá publicado en una super revista en inglés, o tengamos informes de bases de datos o cosas que se puedan fundamentar y evidenciar que tenemos resultados tangibles, suele ser el principal desencadenante. ¿Por qué? Porque es la muestra de que hay evidencia y que es evidencia válida, ¿verdad? Que fue revisada por pares o que fue validada por una institución o que tiene el respaldo de los datos en crudo, ¿verdad? Que usted puede ir a revisarlos inclusive. Refiere a cómo eso puede servir como fundamento para toma de decisiones a distintos niveles. Luego, la cadena de resultados ellas la aprovechan, ¿verdad? Y suelen y generan una serie de indicadores asociadas a estas subcategorías a nivel de la cadena. Entonces, digamos, como insumo, es decir, en el momento en que estamos planteando el problema, de que ajustamos nuestra pregunta de investigación y que inclusive queremos darle a la pregunta de investigación un tinte político, ¿verdad? Y queremos investigar esto para que ayude a la toma de decisiones, ¿verdad? Algo tan simple como eso. O para que tal organización o en tal sector se pueda reorientar mejor sus acciones, ¿verdad? O de cualquier manera que lo expresemos. Nos dice que tenemos que tomar en cuenta al menos dos dimensiones: infraestructura organizacional y soporte de base. Acá deberíamos ver capacidad organizacional para el desarrollo de tácticas de incidencia, es decir, qué herramientas contamos. Contamos con una oficina de comunicación, contamos con una oficina de relaciones públicas, contamos con aliados en ciertos medios de comunicación, en la Asamblea Legislativa, en instituciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? También se deben valorar conocimientos y habilidades de las personas de la organización, ¿verdad? Usualmente los que estudiamos la política somos algunos pocos y no todos tienen que tener conocimientos de este tipo o habilidades de relacionamiento con la toma de decisiones, ¿verdad? No todos estudiamos para esto, por eso es que se crean también estos cursos. Y que son cosas que ciertas oficinas de la universidad deberían acompañar de mejor manera. Habilidad para generar una estrategia de abogacía, capacidad de aprendizaje institucional, es decir, de aprender de cómo los cambios en el contexto van dándonos oportunidades o cerrándonos otras y ver cómo nos adaptamos a ellas. Habilidad para colaborar con otras personas o grupos. En el soporte base habla de la cantidad de personas que apoyan la iniciativa, ¿verdad? Esto es posible verlo con medio de censos o análisis de discurso, de ver qué sectores tienen un posicionamiento muy similar al nuestro. Tamaño de las redes de soporte, con quienes interactuamos, con quienes tenemos alianzas, acuerdos de colaboración y ciudadanía organizada, ¿verdad? Inclusive cuando referimos a la importancia del trabajo con comunidades. A nivel de resultados, que es lo que nos importa acá, tienen diferentes tipos de variables e indicadores. Tienen una que se llama el desempeño público, que lo que miden es el progreso de la ejecución de la estrategia, algo que aquí solemos hacer con regularidad. Determinación de qué actividades funcionan y cuáles no, ¿verdad? Muchas veces para eso nos sirven los informes de avance o ir un poco midiendo también cómo van cambiando los contextos en nuestras propias investigaciones. Alianzas estratégicas y colaboraciones. Acá nos invitan a medir el número y tipo de comunicaciones entre los actores y la información compartida, es decir, por qué tipo de medios se los hacemos llegar, estamos seguros que lo leyeron, que lo comprendieron, que pueden utilizarlo. Número y tipo de miembros de las organizaciones con las cuales colaboramos, acuerdos de colaboración y cooperación, ¿verdad? El trabajo que se hace por medio de la AICE u otro tipo de acuerdos que solemos tener con algunas organizaciones que ya implican un trabajo articulado, ¿verdad? Ellos ponen ellos, ustedes ponen este tipo de recursos y esto nos debe conducir a este tipo de objetivos. Representaciones ante comités y comisiones, como les decía. Bueno, ya este es el siguiente, el de influencia de los tomadores de decisiones y comprensión. Este es el más parecido al tema de las interfaces científicas que les decía.
donde se habla de número de reuniones, ¿verdad? Que es importante destacar esto como un esfuerzo de incidencia política, porque puede que la reunión no termine en nada, pero es tal vez hasta lo más tangible que tenemos, porque sí buscamos, sí tocamos puertas, y bueno, la política pues le tomó otro rumbo o el contexto no nos favoreció, pero entonces registrar ese tipo de esfuerzos también es importante a la hora de medir qué se hizo para tratar de influenciar la política. Las representaciones en comités, comisiones, como les decía, solicitudes de información, reuniones por tomadores de decisiones y su equipo. Esto inclusive puede ser respuestas a solicitudes de información, ¿verdad? Que en la universidad suelen mandarnos de rectoría, que de la asamblea están preguntando tal cosa y que ustedes son los que saben, entonces que nosotros, ¿verdad? Eso también es un proceso de aprovechar esa influencia. Creación de líderes, ¿verdad? Por medio, en nuestro caso, de procesos de docencia o de educación continua. Y ojalá con estos componentes de promoción de la cultura cívica, participativa. Ahí tenemos diferentes tipos de indicadores, ¿verdad? Los líderes, reuniones con estos líderes, tipo de comunicaciones con los líderes, presencias públicas con los líderes. Aquí podríamos verlo muy adaptado a líderes comunales, por ejemplo. También a nivel de resultados, tienen otras variables como la creación de apoyos públicos y compromisos, donde se ven eventos organizados, por ejemplo, muchas veces en seminarios o en congresos que organizamos a nivel académico, se suelen invitar tomadores de decisiones, mandos medios de instituciones para que participan, para que puedan también hacer uso de la información o interactuar con las personas investigadoras. Esto es una forma de crear esa influencia o de fortalecer las alianzas al menos. El número y tipo de participantes en eventos, ¿verdad? Registrar que ellos participaron es también una forma de registrar resultados del proceso de incidencia. Las reuniones con los tomadores de decisiones, enfoques y relevancia de los mensajes. Este mensaje central que les decía que tenemos que soler crear para poder comunicar mejor nuestros resultados científicos. El involucramiento de los medios de comunicación. Ahí, por ejemplo, la oficina de comunicación de la universidad suele tener la base de datos de comunicadores, inclusive comunicadores que trabajan en el tema científico, ¿verdad? No voy a decir que son comunicadores científicos especializados, pero que de alguna manera están buscando cómo hacer difusión de algunos resultados de investigaciones. Y por medio de ellos podríamos llegar a ese tipo de públicos. Cantidad y tipo de cobertura mediática, ¿verdad? Muchas veces también pasa que hay programas o necesidades de entrevistas que se presentan en medios de comunicación. Acá solemos organizar ruedas de prensa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el IDESPO va a comunicar el resultado de una encuesta o alguna cosa así, se suelen presentar por medio de ruedas de prensa. Entonces, medir qué pasó luego con esa rueda de prensa es también una forma de medir un poco la influencia pública, es decir, política que puede tener el tema. ¿Qué tipo de cobertura se le dio? ¿Fue positivo lo que ellos tomaron de la rueda de prensa o no? Más bien reprodujeron un mensaje erróneo de lo que yo quería comunicar. ¿De qué manera puedo corregir si eso pasa, verdad? Pedirles una aclaración, una rectificación o cualquier cosa. Ver inclusive las reacciones en redes sociales, ¿verdad? Cuando eso se publica ahí como post en algunas de estas redes, la sección de comentarios suele ser una cosa que uno le da pavor. A veces, ¿verdad? En su mayoría de cosas, sobre todo cuando hay temas muy polémicos, aparece cada comentario. Entonces es importante ver también ese tipo de reacciones, qué tipo de mensaje está recibiendo la gente. Otras veces, más bien va a ser muy positivo. E inclusive cuando vemos las reacciones de me gusta, ese tipo de cosas como bastante, suele ser más bien lo destacable. Y si tiene 3 comentarios negativos, pues en realidad son insignificantes, pero si se arma una discusión ahí bastante larga y la gente se empieza a responder entre ellos, ahí vale la pena concentrarse un poco a ver qué es lo que se está discutiendo, qué tipo de reacciones está generando la información que yo presenté en medios. Número de editoriales, ¿verdad? O cartas al editor, que son también otras formas de relacionarse con medios de comunicación, sobre todo escritos. Citaciones en medios de comunicación, ¿verdad? Presencia, tal vez no reacción como una
a una rueda de prensa o a una información directa que yo comuniqué, sino cuando los mismos periodistas o los mismos medios de comunicación están realizando algún proceso de información, de investigación periodística y van citando fuentes y van recopilando cosas, inclusive cosas que yo trabajé hace mucho tiempo y ya casi que ni me acuerdo. Bueno, esos son también importantes de destacar, este tipo de citaciones. La capacidad de personas, las personas capacitadas más bien en atender a medios de comunicación dentro de mi organización, ¿verdad? Esto es algo que la Oficina de Comunicación ha tratado de impulsar, ¿verdad? Que haya líderes de comunicación en cada escuela o más de uno en cada escuela para poder atender las demandas de estos medios. Participaciones en programas de conversación y análisis, ¿verdad? Muchos de estos programas, como Amelia Rueda, por ejemplo, o a veces en los mismos telenoticieros. Investigaciones, bueno, en podcast, ¿verdad? Ahora que se utilizan también este tipo de medios para comunicar. Podcast, blogs, etcétera. Investigación y análisis político. Esto es otra forma, ¿verdad? Y esto es como muy importante porque nosotros que venimos hablando de investigación, hacer la investigación también puede conducir a que desde el primer momento que yo planteo el problema, lo quiero dirigir a la toma de decisiones. Y también para esto es importante tener algunas herramientas de análisis político, ¿verdad? Que me puedan inclusive medir el contexto y decirme si voy por aquí, voy por allá, con quién me relaciono o quién no. Acá ellas destacan estos indicadores, ¿verdad? El número, tipo de propuestas políticas que se generan a partir de la investigación, ¿verdad? A veces yo pienso en que lo que quiero influenciar es que se ocupe un proyecto de ley, pero bueno, tal vez aquí, o una ley nueva más bien, pero hay un montón de leyes que regulan eso. Tal vez no es una nueva, tal vez es una reforma, tal vez no es el cambio de la ley, tal vez la ley está muy bien, aquí en este país pasa bastante, la ley está bien fundamentada, pero el reglamento es un desastre y la implementación del reglamento todavía peor. Entonces ahí podemos ver otro tipo de complementos, ¿verdad? Posiblemente ocupemos una reforma a la ley, un nuevo reglamento, una directriz de procedimiento, de cómo ejecutar, otro tipo de acciones. Y esas son ese tipo de propuestas políticas para que la influencia tenga una buena implementación. También hablan del tipo de resúmenes de políticas o resúmenes ejecutivos, se les dice más en español. Estos son muy importantes a la hora de hacer incidencia. ¿Por qué? Porque suelen tratar de resumir un proceso de investigación muy complejo, muy largo y a los cuales los tomadores de decisiones posiblemente no les importa mucho, en pocas palabras, en mensajes centrales. Entonces, cada vez que ustedes tengan un proceso de investigación asociado a generar procesos de influencia, es muy importante generarles estos resúmenes, ¿verdad? Hay técnicas específicas para escribir a tomadores de decisiones, ¿verdad? Son estos documentos que se llaman policy brief o white papers. Ahí pueden buscar en la literatura. Porque entonces hay una serie de recomendaciones dependiendo del público. Nosotros tenemos la cultura de hacer un resumen ejecutivo de el resumen de mi información. Eh, pero es bueno preguntarnos quién quiere que lea esta información, porque no es lo mismo presentársela a un diputado, que tal vez el resumen tiene que ser 3 párrafos o menos, que a un tomador de decisión a otro nivel, un director ejecutivo o alguien que sí disponga de mayor tiempo o de mayor necesidad de datos duros para su ámbito, donde podemos presentar un documento un poco más amplio, ¿verdad? Y que inclusive tal vez viene hasta de nuestro mismo campo y puede comprender un poco más los datos y la evidencia. Es importante preguntarnos eso a la hora de saber hacia dónde dirigir o cómo orientar nuestros resúmenes ejecutivos. También el tipo de foros políticos o conversatorios en los que se participa, ¿verdad? La Asamblea Legislativa es muy normal que todos los días tenga eventos, que tenga eventos hasta casi que de corte académico, o donde participan académicos y otro tipo de actores. Ese tipo de foros es importante también para visualizar la incidencia. Los procesos de diseminización, es decir, la divulgación científica, diría yo en este sentido, pero dirigido a públicos tomadores de decisiones. El modo de distribución, ahí me disculpan los errores ortográficos, el modo de distribución, es decir, enviamos la información por correo, solemos pedir una presentación ante comisiones de la Asamblea, ante comisiones ministeriales, ante los despachos de los ministros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de distribución tenemos de esa información? O más bien buscamos esta relación con medios, ¿verdad? Nuestra orientación es buscar los medios de comunicación y que a partir de ahí se haga una diseminación, ¿verdad?
Medición de las reacciones, tienen que ver esto que les decía también, qué pasa con la información que nosotros les damos. Yo les decía un poco con el público de los medios de comunicación, pero también se puede medir con respecto a las personas que les enviamos la información, ¿verdad? A veces mandamos información a un correo institucional y no sabemos qué pasó, nadie nos contestó. Bueno, tal vez es importante pegar una llamada a ver si lo recibieron, si lo pudieron distribuir a la persona que queríamos que le llegara y si esa persona lo ha leído. Si no, que nos digan ellos cuál es el mejor medio también para poderlo enviar. Tal vez quieren que se los envíe uno por correo impreso, ¿verdad? Hay gente que prefiere leer las cosas en papel o a otro correo o por otro medio o que más bien solicitemos una reunión para explicar un poco los temas. La ampliación de base de conocimiento, esto es básicamente esa medición del contexto político a la hora de generación procesos de investigación y análisis político en procesos de investigación regulares. Es decir, ir midiendo también cómo se van cambiando los elementos, las variables del contexto político como tal, las posiciones, si hay un cambio de gobierno, por ejemplo, ese suele ser a veces un borrón y cuenta nueva en un proceso de incidencia, porque me cambiaron al persona de contacto, me cambiaron al director ejecutivo, al ministro, cambiaron los diputados y los nuevos no saben nada, no saben ni quién soy yo. Entonces ahí hay que empezar con paciencia, ¿verdad? También a volver a generar esas redes, a volver a generar esa confianza, tiene que ver con la influencia. Otro tipo de indicadores de efectos a corto plazo e intermedios, ¿verdad? Si lo vemos en la cadena de resultados, acabamos de ver los resultados un poco más directos de los productos. Todo esto fue fundamentarse en productos de investigación, como les decía. Y ahora vamos a ver un poco los efectos a corto plazo, de cómo podemos visualizar en un proceso de evaluación qué efectos podemos tener, ¿verdad? Hablan de los términos de la base, del debate, perdón. Qué naturaleza del discurso tiene, la opinión pública, cómo se comporta, el perfil del tema en la agenda pública, es decir, dónde lo que yo quiero que se discuta o donde yo quiero influenciar, dónde está en la agenda pública. Aparece en medios de comunicación, hay un proyecto de ley, tal vez ni eso, tal vez hay que empezar desde cero. O más bien nos podemos dar cuenta que tiene un lugar privilegiado y es un momento propicio para llevar el tema. Alcance del tema, la cobertura o la visibilidad que tengo. También se miden los efectos sobre las alianzas estratégicas y colaboraciones, como las colaboraciones entre red y miembros de coaliciones ya consolidadas, aprendizajes que se hayan intercambiado entre los propios miembros de la red, los tipos de acciones que se hicieron en colaboración, el aseguramiento de recursos para sostener las acciones que se están desempeñando, sostenibilidad de las acciones, representación de nuevos sectores en los procesos de incidencia, ¿verdad? A veces no solamente cambian los actores políticos, sino también van cambiando los actores sociales que se relacionan en la toma de decisiones públicas. El soporte por pares, es decir, entre los aliados internos y dentro de comunidades. Alineación con valores y el campo de la incidencia política. Esto es alineación de valores muy institucionales, podemos verlo a nivel universitario, ¿verdad? Hacia dónde tendemos nosotros, ¿verdad? A qué tipo de valor público es lo que queremos generar. Y si encontramos otras instituciones que comparten esos valores, pues podríamos partir de la hipótesis de que ahí podríamos encontrar un aliado. La influencia a los tomadores de decisiones, acá los indicadores de efecto serían los conocimientos de tomadores de decisiones o el apoyo del tomador de decisión a la causa. El número de menciones del tema en discursos o debates, por ejemplo, los discursos de control político que hacen normalmente los diputados en plenario, la percepción de los tomadores de decisiones sobre la efectividad y credibilidad de la iniciativa, ¿verdad? Tiene que ver un poco con esa reacción posterior de la información que se les brindó, la calidad de la incidencia y de las relaciones de tomadores de decisiones, ¿verdad? Muchas veces en el proceso encontramos personas en la toma de decisiones que nos ponen a dudar mucho si queremos continuar trabajando con ellos, ¿verdad? O que en el camino van cambiando de posición, entonces que es bueno ver qué calidad de relación tenemos con ellos. El número de enmiendas, ¿verdad? O regulaciones generadas a partir de la información que dimos. A veces la información servirá no para el proyecto de ley directamente, pero puede ser para una moción que quiera modificarlo o alguna cosa, ¿verdad? Ahí también se puede visualizar. Las reacciones de votos, ¿verdad? Cuando estamos muy comprometidos con un proyecto de ley y ya vemos quiénes están apoyándolo y quiénes están en contra, ¿verdad? Eso también nos permite ver efectos. La trayectoria de los votos de los tomadores de decisiones, ¿verdad? Cuando implica varias votaciones o varias discusiones, podemos ver qué variaciones hubieron en el interín.
Otro tipo de indicadores de efectos, en la creación de apoyo público y compromisos, habla de la concientización, conocimientos y actitudes sobre el tema político de las personas, el número de personas que apoyan, por ejemplo, estas mediciones que se hacen más grandes de estos apoyos por sectores o con la población de las universidades, como discutíamos antes, cambios en la voluntad que llevan las acciones en el tema, es decir, un tomador de decisión o un sector tenía una postura y gracias a la información que les dimos cambió, ¿verdad? Y ahora más bien está del otro lado o tiene una postura un poco diferente, más abierta. También la participación en eventos políticos se puede medir, los cambios de votos o intención de voto, ¿verdad? A nivel de Asamblea Legislativa, por ejemplo, ¿verdad? Con respecto a un proyecto de ley o algo así, podría verse. O también en consejos municipales, ¿verdad? O este tipo de instancias, ¿verdad? Esto aplica para todo. El involucramiento de los medios de comunicación, cuando es un tema de larga data, hasta se puede ver de qué manera la relación con los medios se ha dado, ¿verdad? Con quiénes nos ha funcionado mejor, qué enfoque tienen los mismos medios de comunicación, qué editorial tienen, ¿verdad? Muchas veces inclusive están en contra de las opiniones que generamos nosotros. El soporte público o político al tema, eso también se puede medir y puede ir cambiando con el tiempo también. El alcance en medios y redes sociales, que tiene que ver también con lo que les decía antes de las reacciones, pero también puede medirse en el tiempo, ¿verdad? Ver cómo diferentes ruedas de prensa o diferentes comunicados generan diferentes reacciones y si esto va cambiando. El número y contenido de los cambios, cuando ya medimos cambios políticos, ¿verdad? O pasajeros o potenciadores. Esos son cambios políticos, por ejemplo, que se introducen por medio de reformas a proyectos de ley, mociones, que se abre la agenda política para que pongamos un tema de discusión, ¿verdad? Ahí ya hay un cambio político momentáneo, no sabemos si va a ser duradero, ¿verdad? Por eso dice potenciadores, porque ya introducirlo, ya solo introducirlo, requiere mucho esfuerzo y también permite que se potencien otros cambios políticos al mediano plazo. El reflejo de las propuestas de las iniciativas en las propuestas políticas o normativas, ¿verdad? También tiene que ver con la fiabilidad de que la información que yo brindé se esté usando correctamente para lo que debería usarse, ¿verdad? No que esté fundamentando otro tipo de discursos políticos o más bien que esté siendo criticada y tomándose la decisión contraria por ese tipo de críticas. La creación de una identidad local o territorial para el cambio político. Esto refiere al apoyo de tomadores de decisiones en la política propuesta, disminución o del apoyo, ¿verdad? O aumento de la oposición, disminución de la oposición, la cobertura mediática, la participación pública de eventos. Otro tipo de efectos ya más a largo plazo refiere a la adopción o rechazo de la política, que eso tiene que ver con el estatus, ¿verdad? Por ejemplo, con una reforma, un proyecto de ley, podemos ir monitoreando, ¿verdad? Si se está moviendo en las comisiones. ¿Qué pasó con el reglamento que estaba haciendo el ministerio, verdad? A veces esos reglamentos están listos y duran años en aprobarse, ¿verdad? Ese tipo de monitoreo es el que se refiere a ese estatus. La medición de la población meta, ¿verdad? Si realmente es pertinente las propuestas, el apoyo a tomadores de decisiones, contribuciones a las iniciativas políticas, ampliación de la reforma política, ¿verdad? Cuando tiene que ver con más de un instrumento o más de un sector, los vínculos con otras arenas políticas u otros espacios de toma de decisiones. A veces apuntamos a un espacio de decisión que no era el correcto, ¿verdad? Entonces, de la Asamblea Legislativa debemos filtrar al Consejo Municipal o al Consejo de Ministros, ¿verdad? Hay que visualizarlo también a esos niveles. La implementación política, por ejemplo, la participación en la redacción de normas, a veces hasta nos piden párrafos, a veces damos información y no sabemos de qué manera eso terminó influenciando un párrafo de un proyecto. Pero si se participa directamente es una buena manera de reflejar esa incidencia. Aseguramiento del financiamiento, ¿verdad? Cuando se está hablando de presupuestos públicos o presupuestos para las iniciativas que estamos promoviendo. Retos legales, ¿verdad? Si esto implica algunos temas constitucionales o roces con otra legalidad que pueda ser contradictoria. La fidelidad a la implementación del espíritu de la política, ¿verdad? Ya cuando la política refleja inclusive el espíritu de la investigación, ver si la implementación refiere al espíritu de la política. A veces los procesos de ejecución e implementación de políticas públicas no suele ser el mejor. El contexto de la iniciativa, ¿verdad? Acá se puede medir el contexto político, el alcance demográfico, el incremento de los liderazgos, la estabilidad de las redes en el tiempo. Y ya indicadores de impacto,
ellas nos hablan de los siguientes, ¿verdad? Cambios sistemáticos, se pueden medir cambios en las condiciones socioeconómicas de naturaleza y de ciertos temas, ¿verdad? Es decir, cómo la política generó estos cambios en las diferentes áreas que quería mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar la regulación, mejorar el ambiente, etcétera. Por ejemplo, también cuando tiene que ver con algunos sectores específicos, incremento en la prestación de servicios de salud pública, ¿verdad? O de la cobertura educativa o de servicios sociales, más asignación presupuestaria para alguno de estos, ¿verdad? ¿Qué incremento tuvo la atención del problema público en determinados sectores? Cambios en las instituciones, ¿verdad? Los procesos de implementación a veces refieren a la creación de oficinas o el cambio de funciones en oficinas, ¿verdad? O más bien la reducción de algunas cosas para que se puedan implementar. Generación de nuevos servicios que las instituciones no tenían, ¿verdad? Ese tipo de cambios. Cambios en la voluntad política. Eso es que son impactos de la concientización, por ejemplo, donde ya la voluntad política más bien está muy, muy consciente de que este tema debe ser atendido públicamente. Y que prácticamente ya no es importante inclusive que nos centremos en esto, ya hemos ganado esa legitimidad. Los recursos sostenibles, por ejemplo, para presupuestos referidos a estos nuevos servicios, el comportamiento del sistema, ¿verdad? Cómo se van implementando las cosas, concientización de comunidades, también cambios en política pública, ya propiamente en documentos de política públicas específicos. Como estos documentos normalmente cambian cada 5 años, cada 10 años, esos momentos del cambio son importantes para brindar información que pueda reorientar mejor la política. Cambios en la vida de las personas, ¿verdad? La calidad de vida sobre todo, fortalecimiento de derechos humanos, mejoramiento de la calidad de vida, como les decía, cambios en normas sociales, también se puede medir el impacto en esos cambios de valores, actitudes y comportamientos de comunidades, de organizaciones sociales, de la ciudadanía en general. Y la ampliación del espacio democrático, por ejemplo, que el desarrollo de un proceso de incidencia, de toma de decisiones, generó una nueva comisión para el gobierno, donde participa la academia, inclusive participa el sector social, ¿verdad? Ahí hicimos una contribución a aumentar el espacio de la toma de decisiones. O aumentos compromisos ciudadanos, colaboraciones, mejores en las relaciones de poder. Tal vez el proceso no generó una nueva ley, pero logramos que la comunidad se pusiera de acuerdo para trabajar con la municipalidad. Eso es un impacto político importante. Aumento de voces ciudadanas en arenas políticas. Tal vez la influencia se da por medio de personas específicas que son los que luego terminan siendo lo que llamamos agentes de cambio, ¿verdad? Que más bien es el que lleva la voz cantante de la información y de los cambios en comunidades. El incremento de la efectividad del trabajo de la ciudadanía organizada a veces puede dar como resultados una mejor organización comunal, una nueva organización comunal, o el fortalecimiento de asociaciones de desarrollo, por ejemplo, etcétera. Eso es un incremento en la efectividad del trabajo de la ciudadanía organizada. Otros indicadores, bueno, ahí habla bueno, estos son de experiencia personal, estos son míos, ¿verdad? Es decir, para medir también los conocimientos para la toma de decisiones, puede ser importante visualizar la calidad de la investigación. Muchas veces, por ejemplo, en algún tema que trabajo yo sobre referente a plaguicidas y agroquímicos, se suele cuestionarnos mucho, ¿verdad? La calidad de la investigación nacional. Entonces, por eso les decía que la herramienta del artículo en una revista muy bien posicionada a veces es el principal el argumento de que la evidencia es de calidad. Este, ¿Por qué? Porque se cuestiona el trabajo de la investigación del país frente a otros procesos de investigación que tienen otro tipo de resultados, ¿verdad? Muchas veces financiados por las mismas empresas u otras organizaciones asociadas. Las redes de investigación es importante visualizarlas, ¿verdad? A veces la investigación, cuando se hace en redes internacionales, permite el movimiento de recursos y las influencias políticas a muy buen nivel, ¿verdad? A veces la influencia política no la logramos directamente con el tomador de decisión acá, sino que con la diplomacia científica se influencia más bien otro espacio dentro de un organismo supranacional o un organismo internacional, que es el que luego conduce al país a un cambio. Por ejemplo, pensemos en los temas de derechos humanos con la Corte Internacional de Derechos Humanos.
alineamiento de la investigación con necesidades, oportunidades de conocimiento, creación de conocimientos, ¿verdad? Y se me cortó, accesibilidad de los productos, producción asociada o de difusión, es importante de medir, eso es más o menos los policy brief o otro tipo de productos, como artículos de opinión en medios de comunicación, eso también es válido. Participación en comités y comisiones interinstitucionales, eso también es bueno medirlo. Muchas veces hasta por ley estamos presentes en estas comisiones. Proyectos de cooperación, venta de servicios, cofinanciamiento, ahí también es bueno verlo porque ahí hay una incidencia política pues muy acordada, ¿verdad? Muy negociada de previo, pero que es un resultado importante de ver. Cambios políticos sustentados en producción científica o de difusión, ¿verdad? Cuando directamente en un proyecto de ley, pero sobre todo en reglamentos se puede ver mejor, en las leyes no tanto. Hay citaciones, ¿verdad? De documentos per se o de personas que dan una asesoría como tal. Y capacidad de adaptación a los contextos, ¿verdad? Cuando hablamos de incidencia política, suele pasar mucho tiempo, entonces los contextos son cambiantes, las coyunturas van cambiando y es bueno tener capacidad de adaptación. ¿Qué tipo de métodos se utilizan para tal vez ir cerrando y no pasarnos más allá de las 10? Y el resto de información, bueno, ahí va a quedar en la presentación y yo les doy mi contacto. Bueno, ya muchos me conocen y los conozco. Entonces, si quieren profundizar en alguna de las evaluaciones que traía como ejemplo, ahí podemos verlo ya personalmente. Los métodos principalmente está el análisis documental, ¿verdad? Cuando hablamos de que la política termina siempre en algo tangible, el análisis documental, de discurso, de contenido se vuelve muy importante. Y este puede ser de corte cuantitativo y cualitativo. Generación de censos y encuestas, sobre todo para medición de percepciones en sectores o en la sociedad en general. Entrevistas directas con tomadores de decisiones, con personas académicas, son buenos instrumentos de evaluación. Estudios de caso, que es en realidad, por ejemplo, los que yo les traía son 2 estudios de caso, y ahí combina diferentes técnicas, ¿verdad? Aquí en el estudio de caso cabe elementos documentales, elementos de discurso, entrevistas. Yo les conté que hice grupos focales, ¿verdad? También talleres, hacer análisis cienciométrico, que eso es ver las citaciones de los documentos científicos. Por ejemplo, en la evaluación de medicina veterinaria encontramos artículos científicos de académicos de veterinaria, inclusive en normativa internacional, en patentes internacionales. Análisis de redes o de relaciones entre actores, análisis o mapas de poder, análisis comparado de política, de regímenes políticos, de sectores, y benchmarking, pueden ser algunos de los métodos. Y ahí más bien también les dejo el tip de esta página que se llama Better Evaluation, que tiene una gran cantidad de métodos, de enfoques, de técnicas de evaluación, que inclusive ustedes pueden explorar dentro de la página. Depende de la temática o depende de la orientación de la evaluación que ustedes estén formulando, ahí pueden disponer de una gran herramienta, ¿verdad? Ahí la vamos a explorar un poco, pero creo que no nos va a dar tiempo. Una estrategia de una evaluación de la abogacía al cambio político debería al menos considerar estos pasos, ¿verdad? Que no son lineales y todo lo que sabemos de la evaluación, pero deberemos ponerlos, por lo menos visualizarlos cuando estamos planteando una evaluación de este tipo. Identificación de metas y objetivos, bueno, y no se diferencia mucho de una evaluación cualquiera, ¿verdad? Pero que aquí pone el tono al tema político, a la abogacía, a esa defensa pública, como veíamos en lo específico de los indicadores. Identifique las metas, objetivos y actividades de la iniciativa. Ahí podemos determinar el uso de estos indicadores de insumo que veíamos al inicio. Determinar el propósito, estrategia, preguntas de evaluación. Ya veíamos también algunos ejemplos de preguntas de evaluación. Casi siempre va dirigido al cambio generado a partir de la evidencia, del producto. Visualizar siempre el contexto, ¿verdad? ¿Qué actores políticos se relacionan? ¿Qué área en la política es donde estaría participando? Por área no entendemos la Asamblea Legislativa, los ministerios, el nivel territorial. Determina el rol del evaluador, qué rol va a tener usted en la organización. ¿Es contratado? ¿Es una evaluación independiente o inclusive con carácter académico? ¿O es producto de un acuerdo, ¿verdad? ¿Qué rol vamos a tener ahí? Y cree una comunicación efectiva, porque también en el proceso de generación de la evaluación, como decíamos al inicio, hay un proceso de influencia en tomas de decisiones a distintos niveles. Y que nosotros también comuniquemos nuestros resultados es importante. Y aquí, bueno, les traía los ejemplos, pero creo que por la hora podemos dejarlo por acá.
Y más bien, si alguien tiene algún comentario o alguna observación, pues bienvenida. Willy nos pregunta si deberíamos promover nuestra investigación bottom-up, es decir, desde la base hasta las estructuras más jerárquicas, o al revés. Willy, yo creo que lo hacemos de las dos maneras. Por ejemplo, muy a nivel institucional, ¿verdad? Pensemos en rectoría, las mismas vicerrectorías, suele relacionarse mucho con la toma de decisiones presidencial, con la toma de decisiones legislativas. Y más bien los PPAs, nosotros trabajamos a un nivel un poco más desde la base. Entonces, más bien es el balance entre ambas y también como la determinación de los roles de las distintas personas de la universidad hacia dónde debe dirigirse los esfuerzos. Pero creo que también, ¿qué es lo que queremos influenciar? Es donde nos direcciona hacia dónde queremos ir. Si es un problema social en un contexto dado, una comunidad muy local, pues es importante tal vez empezar desde la base, ¿verdad? Con las alianzas ciudadanas y con esto poder llegar a otros espacios de decisión, ¿verdad? Si es un tema país, pues tal vez será mejor empezar con la toma de decisiones específica ministerial o gubernamental. Se dice que en política todo comunica, sí, hasta lo que, hasta lo que no se dice, sí. Y las decisiones políticas a veces son las que no se toman o las que no vemos. ¿Cómo consideras que estamos en esto en términos de evaluación de la investigación? Y yo creo que estamos haciendo esfuerzos importantes eh, y que espero que podamos ver resultados pronto. Lo que pasa es que la evaluación de la investigación como tal tradicionalmente se hace a lo interno de la propia investigación, ¿verdad? Vemos el impacto científico como impacto en citaciones y poder evaluar la investigación a otros niveles, ustedes ya se habrán dado cuenta en este curso que también es bastante más complicado y que es prácticamente plantear un proceso de investigación per se, basado para qué está sirviendo la investigación. Entonces, si con eso te contesto, te contesto, si hay algún otro comentario. Si no, pues, espero les haya servido, les sirva un poco, que sea algo introductorio. Espero que no haya sido cansón o muy abstracto, ¿verdad? Acá les pongo mis contactos para que también, si tienen alguna duda más específica, si quisieran comentarme algún proceso de incidencia que están trabajando, que quisieran ver cómo la misma vicerrectoría los apoya un poco, pues sean bienvenidos. Y también termino con esta frase de María Montessori, porque invita a pensar un poco la ciencia más allá del dato o la evidencia, ¿verdad? Necesitamos especialmente de la imaginación en las ciencias. No todo es matemática, no todo es simple lógica. También se trata un poco de belleza y poesía. Y con eso, pues, terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias. A ustedes las gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego.